nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Artículo 1, creo. En este artículo el Catecismo va a dedicar 21 números a desarrollar este tema. En el tercer apartado hablaremos sobre las características de la fe. Y ahí el Catecismo va a dedicar 13 números a desarrollar este tema. El día de hoy profundizaremos, continuando el tema de ayer, la fe y la inteligencia, basados en el número 157 y 158 del Catecismo. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas, la fe y la inteligencia? Número 157 del Catecismo dice: la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a las experiencias humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. En este número, queridos amigos, pues hay una primera afirmación que es una afirmación muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo muy interesante. La fe es una certeza más cierta que todo el conocimiento humano. Habría que hacer una pequeña introducción en donde definamos, ¿no?, qué se entiende por certeza, qué se entiende por evidencia, qué se entiende por conocimiento experimental. Porque hay distintos tipos de conocimiento. Y aquí dice, pues, esta frase tan atrevida, ¿no? La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. Y puede haber alguno que piense que decir esto es demasiado atrevido porque la fe es una adhesión a lo que no has visto. Y otros conocimientos humanos, sin embargo, conocen lo que han visto, lo que pueden comprobar, lo que pueden experimentar. Por ejemplo, un tipo de conocimiento humano que es científicamente verificable, bien sea por un conocimiento empírico, se puede, ¿no?, hacer en un laboratorio. Se puede hacer ese tipo de conocimiento y a algunos les parece que este tipo de conocimiento es mucho más seguro. Tomamos una muestra, vamos a un laboratorio, hacemos los diferentes análisis y sacamos unas conclusiones que son tomadas como verdades de la ciencia. Es cierto, es evidente, es incluso más eficiente que la fe. Porque la fe para ellos es algo que no puedo comprobar científicamente. Pero aquí el Catecismo es muy fino en utilizar unos términos u otros. Claro que hay un tipo de conocimiento que tiene un tipo de evidencias experimentales, ¿no?, que son comprobables científicamente, que la fe no lo tiene. Sí, eso es verdad. Pero aquí el Catecismo ha dicho otra cosa importantísima y habla de la palabra certeza. La fe es cierta. Y aquí por la palabra certeza entendemos no ya únicamente un conocimiento científicamente comprobable, sino que por certeza entendemos un convencimiento interno nuestro personal. Es decir, una certeza interior personal, un conocimiento nuestro interno personal. Estoy más cierto de lo que Dios ha revelado que de otros conocimientos humanos que tendrán la posibilidad de ser comprobados experimentalmente
a diferencia de los conocimientos de la fe, ¿no? El hecho de que Dios sea trino, sea Padre, sea Hijo, sea Espíritu Santo, yo tengo la certeza de la fe de ello. Sin embargo, no puedo comprobarlo científicamente, a diferencia de otras cosas que sí puedo científicamente comprobar. Pero la fe me da la certeza de esto. Pero aunque yo sí pudiera comprobar científicamente, por ejemplo, la condición del átomo, mira que yo tengo mucha certeza personal en la Santísima Trinidad, mucho más certeza que la misma prueba de que un átomo existe y que un átomo está compuesto. Aquí ya tengo una evidencia científica del átomo que no puedo tener tal cual de la Trinidad. Eso ya lo sé. Pero es que la palabra certeza es distinta a lo que pueda comprobarse científicamente. Si la ciencia nos ha comprobado la existencia del átomo, nos ha comprobado la composición del átomo mucho después. Y yo creo en esto, porque la ciencia me lo está mostrando. Pero la existencia de la Santísima Trinidad también la creo, no necesariamente bajo una prueba científica, sino bajo la certeza de la fe. La palabra certeza es la adhesión mía, de mi vida, de mi convicción. Entre otras cosas porque en la composición de la Trinidad tengo mi vida. En cambio, en la composición del átomo, aunque en un momento determinado sea muy importante haberlo descubierto en mi vida y creer en ello, no cambia mi vida que exista un átomo o no. En cambio, que exista la Trinidad, sí. ¿Por qué? Porque ella me lleva a la vida. La fe sí tiene una certeza que es superior a la certeza del conocimiento humano. Y hay, por lo tanto, distintos caminos de conocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento experimental que el conocimiento experiencial. Estas dos cosas son muy diferentes. Por conocimiento experimental entendemos lo que es empíricamente comprobable. Por una fórmula matemática o por un análisis de laboratorio, llego a un conocimiento experimental. Por conocimiento experiencial, entendemos el saber del corazón. Por ejemplo, el conocimiento filosófico, que es también científico, porque hoy el hombre moderno tiende a confundir muchas veces ciencia como algo que es únicamente experimental de un laboratorio. Y esto no es así, ¿no? También la filosofía es una ciencia, también la teología es una ciencia, también la historia es una ciencia. Aunque no sean experimentales en un laboratorio, también son ciencias. Así que necesitamos sacar del cuadro en que nos han metido de que ciencia es solamente aquello que sucede en un laboratorio porque es experimental. Tenemos que sacarlo de ese cuadro y darnos cuenta que ciencia es mucho más. Existen certezas filosóficas, existen certezas teológicas, existen certezas de fe. Y esto es bueno decirlo, ¿no? Porque uno de los errores que está muy difundido entre nosotros es haber reducido esta palabra ciencia a esta mera experiencia experimental. Pero hay otro tipo de ciencias de las cuales también tenemos que echar mano en nuestro conocimiento. ¿Por qué la fe tiene tanta certeza? Porque se apoya en la revelación de Dios. Por eso la fe tiene tanta certeza, porque se apoya
en la revelación de Dios. Me fío más de Dios que del conocimiento de los filósofos. Me fío más de la revelación de Dios que permanece para siempre que de los descubrimientos de un laboratorio. Los dogmas, que son expresión de nuestra fe confesada por la Iglesia, esos dogmas que hemos hablado en algunas clases anteriores, esos dogmas son válidos para el siglo IV, para el siglo XII, para el siglo XVI, para nosotros hoy, y serán válidos en el siglo 35. Sin duda alguna que en el siglo 35, si el hombre aún existe en la tierra, seguirá confesando, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Edad Media servirá para la época moderna y servirá para la época futura. Porque lo que está ahí es la revelación de Dios que trasciende los tiempos, que trasciende las eras, las épocas, los lugares, que trasciende los vaivenes propios en los que se basa el conocimiento humano, que trasciende las modas, que trasciende incluso estas generaciones. Ella se basa en la certeza, o mejor dicho, es la certeza de que están apoyadas en Dios. Y Dios no puede mentir. Dios no se equivoca. Y si Él lo ha revelado, se ha revelado a todos los hombres de todos los tiempos. Dios no se le ha revelado solamente a Moisés y ya, y esto es para Moisés y tú te quedas con él. No, Dios se ha revelado a todos los hombres de todos los tiempos y a todos les ha revelado el misterio de salvación. ¿Qué es lo que quiere? Que todos los hombres se salven. Por eso se atreve el catecismo a decir esta frase tan fuerte nuevamente. La fe, si es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. Por ejemplo, cuando contemplamos la maravilla de la naturaleza, por ejemplo, en las leyes ordenadoras, y uno se sorprende y dice, ¿no? Pero qué sabiduría la de Dios. A la hora de haber hecho una creación como esta, una manera de moverse, de orientarse, incluso de gobernarse la misma naturaleza. Uno dice, pero qué sabiduría la de Dios. Ocurrió en la naturaleza un detalle, ¿no? Cuando a comienzos del siglo XX se descubrieron las tablas de los logaritmos. Se aplicaron estas tablas de los logaritmos a la construcción de los panes, esos paneles hexagonales de las abejas. Ellas hacen estos paneles para acumular la mayor cantidad de miel. Y entonces se quiso con las tablas de los logaritmos ver si las abejas construían esas estructuras de paneles de miel de la mejor manera posible, ¿no? O tenían algún error en su construcción. Y incluso que pudieron haberlos construido un poco mejor. Sabemos que las abejas en todas partes del mundo, ¿no?, construyen los paneles de una manera meramente, ¿no?, intuitiva. Y desde hace millones de años, las abejas lo hacen de la misma manera, sin ser conscientes de por qué lo están haciendo. Es una ley de la naturaleza. Pero utilizaron luego las tablas de los logaritmos y se descubrieron que las abejas lo hacen muy, muy bien. Y utilizaron las tablas de los logaritmos y heme aquí que resulta que las abejas construían esto por instinto, por una ley de la naturaleza, no por una ley matemática que la tenían hecha y que todas, en todas partes, lo construían de la misma manera. Construían perfectamente los paneles de miel. Que los que habían estado equivocados no eran las abejas, ¿no?, sino el que se había equivocado es el hombre en la creación de la tabla de los logaritmos. Lo que se apoya en Dios es más cierto
que lo que se apoya en el conocimiento humano. Es decir, me fío más yo de Dios, de lo que Dios me ha mostrado, que de todos los logros del hombre. Santo Tomás de Aquino dice, la certeza que me da la luz divina es mayor que la certeza que me da la luz humana. Sé de quién me he confiado. Y es importante, queridos amigos, recalcar, ¿no?, que tenemos la certeza de que Dios es el amigo que nunca falla y que cualquier parte humana nos puede fallar. Este número 158 continúa con esta cita muy interesante del cardenal Newman, Henry Newman, ¿no? 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Una frase muy interesante, ¿no? Puedo tener muchas dificultades, puedo tener muchas luchas interiores, puedo tener muchas tentaciones en mi vida contra la fe, pero 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Aquí por duda se entiende no que me pase por la mente dudar, sino que yo voluntariamente formule o me adhiera a las dudas, a estas ideologías que me hacen dudar. La fe es cierta y supera las dudas. Me pueden venir interiormente muchas dudas, pero yo me adhiero en medio de esa duda a la certeza de la fe. Uno se puede preguntar, ¿pero las dudas son pecado? Sí, las dudas pueden ser pecado. Sí, en el sentido que yo les otorgue vía libre. Pero me fío más de Dios que de mis pensamientos y de mis dudas interiores. Si yo me fío más de Dios que de mis dudas, entonces no es pecado. Pero si yo me dejo fiar, si yo no me dejo fiar de Dios y les doy vía libre a todas mis dudas, entonces ahí comienzo ya a fiarme poco de Dios y comienzo pues a mirar un poco más hacia la duda y dudar de todo. Y me va a pasar como le pasó a Pedro, cuando Jesús le dice, ven Pedro, camina sobre el agua. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua mirando a los ojos de Jesús. Pero dice el Evangelio que cuando comenzó a pensar en otras cosas, en el agua, en el viento, ¿no?, en la posibilidad de hundirse, y comenzó él a mirarse a sí mismo y no a Jesús, entonces comenzó a hundirse. Por lo tanto, las dudas no tenemos que considerarlas como una culpa del hombre, no son nuestra culpa, no son en primera instancia un pecado, mientras esas dudas no estén pues restando nuestra confianza en Dios. Dios sabe más. Y me puedo confiar más en Él que en mis propias cuestiones personales. Por eso repetimos nuevamente con el cardenal Newman, ¿no? 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Por ejemplo, imaginémonos lo que supone la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nosotros los católicos creemos que Él está presente realmente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad, en ese pan de la Eucaristía. Es un tipo de conocimiento que me da la certeza de la fe. Lógicamente, si le llamáramos a un científico, a un físico, y le damos una forma, un pan eucarístico consagrado para que le haga un análisis, pues llevan el pedazo de pan eucarístico al laboratorio y lo someten a uno y otro tipo de análisis. ¿Qué creen que pueden comprobar? Pueden comprobar en el laboratorio, pues que van a ser capaces de percibir el cuerpo y la sangre de Cristo no es eso, sino que es un pedazo de pan. En el laboratorio van a observar la composición de ese pan, mas no van a poder ver que es cuerpo y sangre de Cristo.
Es decir, en el laboratorio no van a tener la capacidad, desde el conocimiento científico, de conocer la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, porque desde ese grado de conocimiento científico, ellos pueden llegar al grado de conocimiento de la física, pero no pueden llegar al grado del conocimiento de lo que está más allá de la física, ¿no? De la metafísica, lo que está más allá. Y la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no es física, sino metafísica, más allá. Entonces, alguno se puede preguntar, ¿de cuál entonces me fío más? ¿De lo que me dice el estudio científico sobre ese pan? ¿O de lo que me dice la fe de ese pan? Y hay que responderle que no hay contradicción. Nos tenemos que fiar de los dos. Porque desde el conocimiento del laboratorio sé que eso es pan y que eso es vino. Y desde el conocimiento de la fe sé que más allá de las leyes físicas hay una presencia real de Jesucristo. Y esto no es contradictorio. La prueba es que yo a ese pan no lo trato como a otro pan, sino que le doy toda la reverencia que le doy a Jesucristo. ¿No? Aunque déjenme decirle que existen estos famosos llamados milagros eucarísticos que nos ayudan a entender que la ciencia también ha comprobado que en esa forma consagrada, en esa hostia eucarística, en ese pan eucarístico, han encontrado en los estudios que le han hecho a estos milagros eucarísticos que son tejido del miocardio del corazón humano. Les invito, cuando tengan tiempo, a ver las conferencias o a leer los libros de este gran científico, el doctor Ricardo Castañón, sobre este tema de los estudios científicos de los milagros eucarísticos, para uno quedarse sorprendido de la maravilla que nos regala la ciencia de los estudios y los descubrimientos que han encontrado de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía desde la ciencia. Continúa el catecismo con el número 158 y dice, ¿no? La fe trata de comprender, dice San Anselmo. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscita a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Es un número un poco largo, profundo, pero precioso del catecismo, ¿no? San Anselmo, de esta definición sobre cómo aplicaba la teología, dice, la fe trata de comprender. La fe no se limita a decir creo sin hacerse preguntas. No es una fe del carbonero que no pregunta, no. No es verdad que la fe más pura es la que no se hace preguntas. Eso no es verdad. La fe del carbonero es la fe del que se adhiere a creer y ya. No tiene ninguna razón de su fe, solo cree y ya. No le vaya usted a preguntar nada de lo que cree porque no tiene ni idea. No, esa no es la fe más pura, la que no tiene preguntas. Tenemos un falso concepto de esto como si la fe fuera contrapuesta a la razón.
Pueden pensar algunas personas en nuestros días que a más fe, menos razón, y a más razón, menos fe. No, eso no es verdad. La enemiga de la fe no es la razón. La enemiga de la fe es la superstición, es el materialismo, pero no la razón. Hay una frase que es muy importante que tengamos presente en nuestra vida. Un poco de sabiduría nos aleja de Dios. Más sabiduría nos acerca a Dios. Por ejemplo, estos jóvenes modernos, ¿no?, que van a la universidad. Llegan ahí a la universidad y en 2 semestres, basta con eso, pierden la fe. Con un par de ideas que uno o dos profesores de la universidad, estos ateos, les meten en la cabeza de que Dios no existe, en 2 semestres, si les va muy bien, les quitan la fe. ¿Por qué? Por su poca sabiduría. Por eso se alejan de Dios. Un poco de sabiduría nos aleja de Dios. Les meten 2 ideas, si les va bien. Y con eso terminan estos mismos jóvenes diciendo que son ateos. No saben ni lo que significa la palabra ateo, pero ellos dicen que son ateos. Un poco de sabiduría nos aleja de Dios. ¿Qué puede aprender un joven en 2 semestres de escuela? Nada. Pero fíjese bien, más sabiduría nos acerca a Dios. Fíjense cómo hay grandes científicos católicos, ¿no?, que nos enseñan que no se debe separar la razón de la fe y que se puede ser un excelente científico y un excelente creyente. Un excelente científico y un excelente creyente. Por ejemplo, no sé si han escuchado a este sacerdote, el padre Georges Lemaitre. Este sacerdote fue el inventor de la teoría del Big Bang. Si es que los que hablan de la teoría del Big Bang no han entendido que el inventor de esa teología fue un cura católico, no fue un científico en un laboratorio. Este sacerdote es un físico astrónomo belga y él propuso la teoría de la expansión del universo y la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Y no se tuvo que divorciar de su fe con esta suprema propuesta del Big Bang y el origen del universo. O el famoso microbiólogo Louis Pasteur, el que desarrolló la vacuna contra la rabia. Pues él no tuvo que divorciarse de su fe para ser uno de los hombres y de las cabezas más grandes de la historia de la humanidad. O este médico francés católico también, el Jérôme Lejeune, ¿no?, que incluso está ahora en un proceso de beatificación y fue el padre de la genética moderna. No tuvo que divorciarse de su fe para hacer un descubrimiento de la genética. O como este grandioso mexicano, ¿no?, Mario Molina, premio Nobel de Química, uno de los que descubrió las causas de los agujeros negros, de los agujeros en las capas de ozono. Toda esta gente y miles de otros grandes científicos católicos no se tuvieron que divorciar de su fe para ser grandes pensadores, porque más sabiduría nos acerca a Dios. La razón, la sabiduría no me aleja de la fe, no me aleja de Dios. El no tener sabiduría sí que me aleja. Uno entre más consciente es de que sabe, se da cuenta que sabe muy poco. Cuanto más conozco humanamente, más me maravillo. Cuanto más conozco humanamente, más me maravillo. Por lo tanto, queridos amigos, no es verdad, ¿no?, que la fe pura no es la fe que no se hace ninguna pregunta. Porque no es verdad que no se trata de curiosidad, sino se trata de que la fe es amor a Dios, pero el amor está también basado en el conocimiento. Cuanto más conozco, más amo. Amar sin conocer no es un acto humano. Se ama en la medida en que se conoce.
Cuanto más conozco, más amo, y cuanto más amo, más deseo conocer. Y esto nos pasa con Dios. Por ejemplo, nosotros en el cielo amaremos a Dios más todavía de lo que lo amamos ahora, porque le conoceremos mejor, porque tendremos un conocimiento de Él mucho mayor del que tenemos ahora, y entonces nuestro amor será mucho más profundo. Por eso dice aquí el catecismo de una manera preciosa: la fe abre los ojos del corazón para conocer a Dios, abre los ojos de la mente para darnos deseo y capacidad para conocer a Dios. Y termina este número 158 diciendo: ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Esta frase de San Agustín, queridos amigos, es la comprensión mejor de la relación que existe entre filosofía y teología. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Razón y fe. Creo para comprender y lógicamente me hago preguntas para entender mejor. Pero también comprendo para creer, es decir, las preguntas que yo me hago es para abrirme a la fe, no para alejarme de ella. Esta es una concepción que está hermanando la fe y la razón. Vuelvo y repito esta frase que dije hace un momento. La enemiga de la fe no es la razón. La enemiga de la fe es la superstición y el materialismo. La hermana de la fe es la razón. San Juan Pablo II utilizó la imagen sobre la fe y la razón de las dos alas de un ave. Un pájaro que tiene dos alas para poder volar, pues las tiene perfectamente sincronizadas. Han sido creadas por Dios en una conjunción, no en un enfrentamiento. La fe y la razón no son para enfrentarlas, son para sincronizarlas. Algunas veces nosotros sentimos como una lucha, ¿no?, entre la fe y la razón, y no debe de ser así, porque sería como un pájaro que quiere volar, pero cada una de las alas va a tirar para un lado diferente. Imagínense ustedes, queridos amigos, cómo sería el vuelo de este pájaro. Sería un vuelo loco, sería un vuelo sin rumbo, sería un vuelo torpe, porque tiene un problema de sincromotricidad. Un ala por un lado y el otro ala por el otro. Pues más o menos es lo que nos pasa a muchos seres humanos hoy día. Una ala está por un lado y otra por el otro. Por eso nuestra vida es un desastre, porque no hay sincronía en ello. Nuestra fe y nuestra razón nunca se han hablado, nunca se ponen de acuerdo, y por eso muchas veces nuestra vida es un completo desastre. Aunque algunas veces parezca que tenemos un problema entre fe y razón, no es así. Están sincronizadas y están al servicio del mismo vuelo. Fijémonos cómo la cultura actual, en la medida en que ha perdido más la fe, no ha sido para apoyarse más en la razón, no. La crisis de fe ha conllevado a una crisis de la razón. A esta falta de fe y a esta falta de razón en la que nosotros vivimos hoy día, lo que se va imponiendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad moderna, es una forma de vivir de manera netamente instintiva, afectiva, emotiva que se le impone al hombre, pero no de fe y no de razón, solo de instinto, solo de afecto y solo de emoción. Algo así como muy animalesco. Instinto, afecto, emoción. Fíjese que no hay razón. Usted no piense, usted solamente sienta. Esa es la sociedad nuestra. Usted solamente sienta, no piense, menos crea. Por eso la dependencia enfermiza de la aprobación de lo que los demás digan de mí, que me den un like a mis actos.
donde se transita o se transmite solamente un afecto, aunque sea frío y cibernético, pero es la transmisión de un afecto. O la emotividad de tener que mostrar cada cosa que estoy haciendo cada segundo de mi vida para que otra persona me lo apruebe, me le dé el visto bueno, porque ellos me transmiten así esta emoción de lo que estoy viviendo. Una persona va a un lugar no por el hecho de conocer el lugar, no por el hecho de disfrutarlo, sino por tomarse una foto para poder publicarla, para buscar la aceptación afectiva y emotiva de los demás. Después le preguntas a la persona, oye, vi que estabas en tal lugar, ¿y qué viste? Y te dicen, no sé. Oye, ¿y visitaste tal cosa? No. ¿Y fuiste a tal otra? No. ¿Y no que estuviste ahí? Sí, porque realmente no estaba allí por el sentido del conocimiento, sino por tomarse una foto para tener después la generación de una afectividad y una emotividad de aquellos que le estaban mirando y le puedan decir, sí, me gusta cómo te viste ahí. Pero cuando se recupera la fe, se recupera la razón. O al revés, cuando se recupera la razón, uno se abre a la fe. Uno se abre a la fe. Y terminamos diciendo con el catecismo, ¿no? El Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. El Espíritu Santo es nuestro asistente en la reflexión sobre el misterio de la fe. A esta asistencia se le llaman dones del Espíritu Santo. Estos dones iluminan la razón para que cuando hablemos de Dios, esa razón sea más cierta, esa razón no se equivoque, tenga una experiencia de Dios más experiencial. Estos dones, que son 7, son los que nos disponen a obedecer al Espíritu Santo, así como las virtudes nos disponen a obedecer a la razón. Los dones nos disponen a obedecer a la fe, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Y estos dones del Espíritu Santo, hay 4 que ascienden más a la razón y 3 que inciden más en la voluntad. Y todos necesitamos de estos dones. Nosotros, los que explicamos, los que nos escuchan, los que investigan, los que leen, los que interpretan, todos necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para comprender mejor. Los dones que asisten a la razón son la sabiduría, el entendimiento, el consejo y la ciencia. Y los dones que asisten a la voluntad son la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Ya tendremos tiempo más adelante para estudiar poco a poco cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo cuando lleguemos a esos números del catecismo. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión, dejemos que el Espíritu Santo toque nuestra vida para que nos enseñe a saborear, a deleitarnos de los misterios de Dios que llenan nuestra vida, que llenan nuestra razón y que llenan nuestro corazón.